que de pronto se les dificultaba un poquito por el celular, entonces Sí, hermano. vamos a grabar para que nos quede allí la lección. Bien, hermanos, estos días habíamos estado hablando, nos tomamos un tiempo importante para hablar acerca de lo que significaba la santidad que Dios demandaba para nosotros, que tiene que ver mucho con la conversión de nuestra vida hacia el Señor, del cambio de vida que experimentamos, que empezamos a ver en los procesos del Señor y cómo Dios espiritualmente empieza a intervenir en nosotros para sacar de nuestras vidas muchas de corrientes y filosofías, ideas que eran contrarias a un verdadero cristiano. Hemos venido aprendiendo que el Señor nos pide algunas cosas que hagamos con el propósito de mejorarnos en los caminos del Señor, que cada día podamos ser esas personas que Dios quiere que seamos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante también, que tiene que ver también con la fortaleza y la edificación espiritual que nosotros tenemos que buscar en el Señor y por sobre todo que cada día podamos tener una verdadera comunión con Dios, una verdadera relación personal con el Señor. Y una de estas maneras precisamente tiene que ver con la oración. La oración es un tema muy importante en la vida del cristiano. El cristiano que ora es un cristiano que está cerca de Dios y que difícilmente el enemigo, el mundo y el pecado le puede arrastrar. Un cristiano que no ora está en peligro. Y vamos a mirar por la palabra por qué. Porque el Señor Jesucristo fue y es y seguirá siendo nuestro ejemplo y nuestro modelo de cristiano a seguir. Él es el primer, digámoslo así, el primer cristiano, el primer evangélico, y tenemos mucho que aprender de él, de su vida, de su obra, y en uno de estos aspectos tan importantes tiene que ver con esas experiencias que el Señor Jesucristo dejó, manifestó y que los discípulos tomaron y dejaron escrito en los evangelios. Y eran esos momentos de intimidad, de cercanía, esos momentos donde el Señor iba a buscar también la dirección del Padre, se colocaba en las manos del Señor e imploraba también su guianza, imploraba también su fortaleza para asumir todos los retos que el Señor había colocado sobre su vida. Y al final logró vencer y triunfar y nos dio una victoria a nosotros, como es precisamente la salvación nuestra a través de su obra y de su final término de su ministerio. La oración es de mucha importancia, como dije antes, es indispensable para todo cristiano. La oración es un privilegio que los cristianos tenemos porque ella nos permite poder acercarnos al Señor. Ahí, digamos, bueno, vamos a mirar primero Primera de Timoteo, busquemos en la palabra, Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Manito José, su merced me ayuda ahí. Vamos a mirar que el Señor Jesucristo hizo un trabajo muy importante cuando Él murió allí en la cruz del Calvario. La palabra del Señor nos reseña de que Él sucedió algo, bueno, sucedieron muchas cosas en el momento en que Él murió. Una de ellas, pues la Biblia dice que hubo un gran terremoto, que las rocas se partieron, ¿cierto? Eran casi las 3 de la tarde y vino oscuridad, vino tinieblas. Pero hay algo muy importante y bonito que es destacar también, y es que en la construcción del templo que había, ¿cierto? El lugar de adoración de los israelitas, habían 2 lugares específicos o más bien más importantes de todo lo demás. Uno tenía que ver con el lugar santo, que era el lugar donde podía ingresar los sacerdotes para buscar la presencia y la dirección y la guianza del Señor, y también donde de alguna forma podían ofrecer los sacrificios y las ofrendas que traían a Dios. Pero había una parte más pequeña, más resguardada, con unas cortinas, con unos velos, que se llamaba el lugar santísimo. Ese lugar santísimo, estaban allí algunos elementos que simbolizaban que en este lugar era un lugar donde habitaba la presencia de Dios. Allí habían, digamos, en el Antiguo Testamento, se nos habla que allí estaba el arca del testimonio, que estaban resguardada por unos querubines,
Era un lugar muy importante, pero también de mucho temor para cualquier sacerdote que se presentaba en ese entonces. Entonces la Biblia nos dice que este sacerdote a ese lugar santísimo solo tenía la oportunidad de entrar una vez en el año. Solo entraba una vez en el año y ese sacerdote tenía que presentarse de la mejor manera, no podía entrar de cualquier forma, porque si no entraba santificado, limpio, purificado, delante de Dios, era posible que el Señor lo cortara. De hecho, el sumo sacerdote se amarraba unas campanillas y digamos una soga, y, y la gente que estaba afuera, los demás sacerdotes y las demás personas, podían saber que el sacerdote continuaba con vida porque el sacerdote se movía en ese lugar, caminaba en ese lugar y al caminar hacía sonar las campanillas. Y eso hacía de que todavía tuviera vida. Entonces le amarraban una soga por si de pronto dejaban de sonar las campanillas. Eso hablaba de que de pronto Dios lo hubiera cortado porque no era agradable para presentarse en ese lugar santísimo. Y nadie podía entrar a sacarlo. Entonces para eso usaban la soga para poder sacarlo si fuera necesario. Era algo bien delicado, era algo bastante grave y era bastante difícil poder, digamos, acceder a ese lugar que tipifica la presencia de Dios. Cuando el Señor Jesucristo murió entonces, la Biblia dice que uno de los efectos que causó allí su muerte, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dando paso, dando lugar a que ya no existía esa barrera del lugar santísimo. Eso quiere decir que con la muerte y obra del Señor Jesucristo, cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor, tenemos el privilegio, digo así, privilegio, la bendición de poder entrar cuantas veces nosotros querramos entrar a ese lugar santísimo. ¿Sí ve? Eso tiene que ver precisamente con esta parte de la comunión, tiene que ver con esta parte de esa relación de conocer al Señor, y lo conocemos, bueno, Él se manifiesta a nosotros a través de su palabra, pero nosotros llegamos al Señor a través de la oración. Entonces, ese acontecimiento nos da a nosotros esa libertad, porque en ese entonces solamente el sumo sacerdote era el que podía entrar a hablar con Dios, ¿cierto? A recibir las directrices y las orientaciones de Dios, y el pueblo le tocaba esperar a ver qué decía el sacerdote de parte del Señor. Hoy nosotros a través de Cristo tenemos la oportunidad de entrar a ese lugar de la presencia. No necesitamos otro intermediario. Ya no necesitamos un sumo sacerdote. No necesitamos a ninguno que interceda por nosotros para escuchar la voz del Señor. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado la libertad para poder ingresar. Entonces tenemos que aprovechar digamos, esta oportunidad que Dios nos da, esta puerta que Dios nos dio, y es precisamente el poder hablar con Dios, el poder entrar a su misma presencia y poder buscar su rostro. Eso es lo que en esencia tipifica este momento especial que ocurrió allí en la cruz del Calvario. Ahora, nosotros sabemos que la oración Dios la dejó, Dios la estableció porque es la manera como nosotros podemos estar claros, como nosotros podemos estar tranquilos y en paz en nuestra vida cristiana, sabiendo que tenemos la oportunidad de acercarnos al Señor. Alguien decía que la oración está tan lejos, ¿cierto? Simplemente está tan lejos a abrir nuestra boca, su presencia, la presencia de Dios está tan lejos a abrir nuestra boca y hacer una oración. Ahí está el Señor, en esa oración. Miremos 1 Timoteo capítulo 2, verso 8, Maito José. Amén, pastor. Dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Mire qué tremendo este versículo, que precisamente se está refiriendo a lo que acabamos de hablar. Aunque Dios nos abrió esta puerta para entrar al lugar santísimo, pues tampoco podemos entrar de cualquier manera. Es decir, que Dios no oye a un pecador. Eso es una gran verdad. Dios no oye a nadie que quiera buscando algo de Él, pero cuando su vida continúa separada, alejada del Señor. Entonces Dios no lo permite. Ahora, para nosotros como cristianos también
no solamente el pecado nos separa del Señor, sino cualquier actitud, ¿cierto? Contraria en nuestro corazón, cualquier motivación, cualquier sentimiento contrario que haya en nuestras vidas, que ya lo hemos hablado, como son las obras de la carne. Y todas estas cosas lo que hacen es impedir que nuestra oración llegue delante del Señor. Nos podemos cansar, nos podemos, hermano, morir orando, hablando con Dios, buscando que Él nos hable y que nos responda, y no vamos a escucharlo si nuestra vida es totalmente contraria al propósito de Dios. Entonces, por lo menos hay una parte donde la Biblia habla y dice, ¿cierto? Que hablándole a los esposos, por ejemplo, le dice que traten a la esposa como un vaso frágil, que la traten bien, que la traten adecuadamente. Dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Es decir, que un hombre que trata mal a la esposa, un hombre que no la cuida, que no la respeta, que no la valora, se puede matar orando y ayunando y no va a recibir contestación porque él mismo se está colocando un estorbo en su oración. Por eso, como decía el hermano ahí en ese verso, dice que el Señor busca que cuando nosotros nos presentemos delante del Señor podamos levantar manos santas, sin ira, sin contienda, ¿cierto? Una conciencia limpia, una conciencia adecuada, una conciencia de estar a cuentas con Dios para que nuestra oración sea contestada, para que nuestra oración sea oída de parte del Señor, si no siempre va a haber impedimento. Entonces, a veces hay cristianos que se preocupan más y se quejan con Dios y hablan en contra de Dios diciendo que por qué Dios no los escucha a ellos, que por qué no reciben una respuesta, que por qué Dios no les ha solucionado el problema, la dificultad. Pero cuando suceden estas cosas, es bueno que cada uno de nosotros nos examinemos y nos miremos a nosotros mismos cuál es nuestra condición de vida, cuál ha sido nuestra actitud, nuestro comportamiento, si realmente nos hemos portado conforme a la palabra del Señor. Y si no lo hemos hecho, seamos sinceros con nosotros mismos y nos demos cuenta de que ese ha sido el tropiezo para que nuestras oraciones no hayan sido contestadas. ¿Sí ve? Es nuestra responsabilidad con el Señor. En la manera como nosotros somos obedientes a Dios, vivimos para Dios, honramos al Señor, asimismo la puerta de los cielos siempre estará dispuesta y abierta para recibir nuestras oraciones. Entonces, esa es una buena manera para que nosotros nos cuestionemos nuestra vida cristiana muchas veces y pensemos por qué no hemos avanzado y por qué no hemos prosperado en la vida cristiana, ¿cierto? Si ya han pasado quizás algún tiempo conociendo al Señor, pero que no ha pasado cosas grandes o cosas importantes en nuestra vida cristiana. ¿Qué ha pasado? Entonces ahí nos damos cuenta que una de estas cosas es esa, porque el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario para permitirnos entrar al lugar santísimo, es decir, podamos entrar sin intermediarios a Dios. Pues lo menos es que nosotros debemos entrar por lo menos como tiene que ser, adecuadamente, correctamente, teniendo nuestro corazón con las intenciones correctas delante del Señor, y de esta manera Dios siempre nos va a escuchar. Por eso siempre se habla de la importancia de arrepentirnos de corazón, apartarnos de todas esas conductas que sabemos por el Espíritu Santo que no son agradables delante del Señor, lo sabemos. Entonces, si no lo hacemos, pues nos cerramos nosotros mismos las puertas. Si lo hacemos, las puertas del Señor siempre van a estar abiertas. Y por eso Dios siempre escucha nuestras oraciones y por eso Dios siempre está atento a la voz del clamor del pueblo del Señor. Lucas capítulo 18, verso número 1. Amén, pastor. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. La necesidad. Mire que está hablando de algo que tiene que estar en nuestro corazón. Entonces, en la vida cristiana no es dable que uno tenga una relación con alguien, o bueno, en la vida cristiana no, en una vida normal, digamos, usted se enamora de alguien y no puede decir que está enamorado y que tiene una buena relación si nunca se hablan, ¿sí o no? Si nunca comparten tiempo, si nunca sacan tiempo para estar con esa otra persona. Entonces, en el caso de la vida cristiana, nosotros decimos que amamos a Dios y eso tiene que verse reflejado en el tiempo que nosotros dedicamos para estar con Él, ¿cierto? Una es a través de la oración, otra es haciendo lo que estamos haciendo ahorita. Eso es una manifestación de que amamos a Dios y que queremos pasar ese tiempo
en la presencia del Señor, queremos aprender más del Señor y por eso dedicamos estos momentos. Pero en relación, en lo personal, pues es necesario que nosotros nos acerquemos al Señor porque es con la persona con la que queremos estar, es la persona con la que queremos disfrutar de su compañía, de su presencia, de su respaldo. Él se convierte en el todo para cada uno de nosotros. Él es el que llena los espacios vacíos que deja el mundo. Señor Jesucristo es el que deja los espacios vacíos, por ejemplo, de un esposo inconverso, de una esposa inconversa, de alguna relación, digamos que no ha sido buena y han tenido que dejarla por alguna circunstancia, la compañía de un amigo, de un mejor amigo. Entonces, ese tipo de situaciones es necesario que nosotros como cristianos las llenemos con la amistad del Señor. Entre más oramos a Dios, entre más sacamos tiempo para estar delante del Señor, más le vamos a conocer y más cercano nos vamos a sentir. Y nos va a ser más fácil poder retornar a Él cuando nos sea necesario. Entonces, ¿por qué dice el Señor? Le refirió una parábola de la necesidad de orar. Porque es también una realidad en la vida de un cristiano. Siempre se van a levantar situaciones, siempre se van a levantar circunstancias que quieren desmotivarnos, desanimarnos, desalentarnos para que no avancemos en los caminos del Señor. Eso siempre va a estar allí. Desde el principio hemos hablado que, decíamos en los primeros discipulados, que a la persona que le pinten pajaritos en el aire y que le muestren un evangelio color de rosa, pues realmente los ha engañado, porque es por el contrario. Precisamente el enemigo no va a estar contento de que nosotros nos separemos del pecado y que ya no le sirvamos a él y ahora empecemos a servirle a Dios. Es probable que se levanten dificultades, luchas, muchos problemas, muchas situaciones y por eso el Señor dijo la necesidad, porque tarde que temprano vendrá esa necesidad urgente de buscar al Señor, ya sea por gratitud, ya sea por agradecimiento o ya sea porque hay problemas de por medio, situaciones que están allí difíciles y que nosotros no hemos podido resolver. Es en esencia la oración sirve para eso, para presentarle al Señor esos imposibles, esa lucha, esas dificultades que nosotros humanamente no las vamos a poder sortear ni vamos a poder ganarlas. Entonces se las entregamos al Señor, se las entregamos a Él para que Él sea quien las luche y las pelee por nosotros, para que nosotros podamos permanecer en la vida cristiana mientras Dios interviene y nos soluciona una cantidad de dificultades que se nos van a presentar en la vida cristiana. ¿Sí ve? Entonces, esa relación con el Señor es la que nos ayuda en los momentos de flaqueza, debilidad, es la que nos ayuda para que no tomemos la determinación, como muchos la toman a veces, de abandonar los caminos del Señor, ¿cierto? Porque nosotros aprendemos que independientemente de una prueba, de una lucha, de una dificultad, de una enfermedad, de una necesidad, independientemente de esas circunstancias que se vengan sobre nuestras vidas, usted y yo tenemos que hacernos conscientes que necesitamos a Dios. A Dios lo necesitamos, ¿cierto? El Evangelio de Juan dice, separados de Dios nada vamos a poder hacer. Eso es una realidad. Entonces, si nosotros comprendemos esa parte, simplemente sabemos que van a venir muchas dificultades y muchas más difíciles y más fuertes y más grandes que nosotros. Entonces tenemos, como son más grandes que nosotros, entonces tenemos que colocarle un contrincante que esté adecuado. Y ese contrincante se llama precisamente el Señor, que es el más grande. Amén. Que frente a un gigante hay otro más gigante. Uno grande que se levanta y otro más grande, que es el Señor, y que va a pelear por nosotros, y nosotros vamos a estar tranquilos y vamos a continuar en los caminos del Señor mientras esperamos que aún la voluntad del Señor sea una realidad en nuestras vidas. La necesidad de orar es importantísimo. Yo puedo decirles, hermano, que esas puede ser una de las herramientas más fuertes, quizás la más principal, que un cristiano puede tener para poder avanzar en la vida cristiana. Yo he aprendido durante estos años en la vida cristiana, he entendido que acercarme al Señor me trae bien, me trae mucho bien al corazón, me trae mucha paz, me trae mucha tranquilidad. Puedo venir en la condición que pueda venir delante del Señor, crítica, angustiosa, de aflicción, que no me resisto ni yo mismo. Pero cuando yo vengo al Señor y me arrodillo delante de Dios y oro al Señor y busco y le imploro,
sé que cada que me levanto de esa oración salgo renovado y restaurado de parte del Señor. Para mí este es mi sustento, es mi fuerza, es mi fortaleza cada que tengo la oportunidad de poder orar delante del Señor. Descanso en él, he hecho toda mi ansiedad, he hecho todas mis cargas, y eso lo vamos a mirar más adelante, porque de eso se trata la oración, de poder descansar en Dios, porque si yo no descanso en el Señor, tarde que temprano me voy a cansar, me voy a rendir. Las dificultades serán tan terribles, lo que vamos mirando hacia adelante pareciera que no tuviera esperanza, pero cuando yo descanso en el Señor, es como decirme a mí mismo que el Señor me está otorgando como un nuevo comienzo para que siga adelante. Toma mis cargas y me permite seguir adelante, y de esta manera podemos ir prevaleciendo y van pasando los días, los años, y continuamos en la gracia del Señor. Cristiano debe comenzar desde sus comienzos, tiene que aprender a tener una disciplina para orar. El cristiano que comienza tiene que empezar a conocer y saber que tiene que empezar a tener su propia relación y sus propias experiencias con el Señor, que no puede ser cristiano por las oraciones de los demás, que no puede ser cristiano simplemente por las oraciones del pastor, que no puede ser cristiano solamente cuando escucha la palabra de Dios en un culto o en una enseñanza así, sino que cada cristiano tiene que aprender a identificarse con el Señor y a tener sus propias experiencias personales con el Señor, a tener sus propias experiencias con Dios, que eso es lo que realmente le va a marcar su vida espiritual. Entonces, cuando usted ora, ¿cierto? Usted toma, digamos, como fundamento la oración, y continuamente habla con el Señor, y usted ve que Dios empieza a orar, usted ve que Dios empieza a hacer cosas, pues eso tiene que llenarlo y edificarlo a seguir buscando, porque sabe que esa es la respuesta, que ese es el camino, que no hay que, dice la Biblia, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas, no es contra problemas humanos, con personas, cierto, que están a nuestro alrededor, no es con nosotros mismos, sino es con un reino espiritual de tinieblas que también existe y que está tratando de sacarnos de los caminos de Dios. Pero si usted y yo somos entendidos y tomamos desde el principio el conocimiento real y lo que Dios nos ofrece, vamos a estar seguros en las manos del Señor. Entonces él dijo la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nosotros no podemos pensar que porque probablemente Dios no nos escucha en el tiempo que nosotros quisiéramos que nos escuche, no por eso vamos a dejar de buscar a Dios. No por eso vamos a dejar de presentar nuestra petición delante del Señor. Dios, tarde que temprano, si está en su voluntad, si está en su propósito, Dios lo va a hacer. Amén. Pero también nosotros hemos aprendido a comprender que tenemos un Dios que nos dice sí, pero también hay Dios que nos dice no. Y también hay un Dios que se queda muchas veces en silencio. Y eso también es una respuesta. Y nosotros sabemos que no es que Dios no nos escuche, ni que se nos ha olvidado, que Dios nos pasó por alto, que ya ni nos conoce, ni se acuerdan, no. Dios tiene sus maneras de contestarnos. Y nosotros debemos saber que en la manera como están pasando las cosas, debemos comprender que esa es la respuesta del Señor y debemos estar tranquilos y aceptar su voluntad, aceptar lo que el Señor quiere, cómo quiere llevar nuestras vidas. Él la lleva, Él no se ha olvidado ni como muchos a veces piensan, ¿cierto? Que Dios no contesta, que Dios no oye. No, Dios siempre oye, Dios siempre contesta. Simplemente que Dios tiene sus maneras de darnos la respuesta. Y ante esas respuestas, pues nosotros debemos aceptar su voluntad, porque Dios siempre nos va a dar a nosotros la mejor respuesta y la que Él considera mejor y la que más nos conviene. ¿Sí ve? Así vaya en contra de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, pero entendemos que es la forma como Dios quiere guardarnos, como Dios quiere ayudarnos, como Dios quiere que no nos perdamos en este camino, en la vida cristiana. Entonces, por medio de la oración, un creyente, un alma, se puede llegar a Dios, o sea, puede acercarse al Señor. Hebreos capítulo 10, verso número 19, 22, 12. Allí vamos a ir mirando cómo, cierto, que es a través de esa oración que vamos a empezar a conocer realmente al Señor. Yo no puedo seguir al Señor de lejos, no puedo seguir al Señor por allá, cierto, como un espectador, como un simpatizante. No, si yo sigo al Señor, lo sigo, cierto, camino con Él, y quiero conocerlo y quiero hacer su voluntad, y la manera para hacer la voluntad precisamente es conociendo al Señor. ¿Qué dice, hermanito? Hebreos capítulo 10. Verso 19 hasta el 22. Quita el micrófono, hermano.
Amén, pastor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Amén. Bueno, entonces yo me adelanté a esa parte que ya expliqué todo esto sobre el velo que se rompió, que se rasgó, dándonos la oportunidad a nosotros de poder llegar al Señor, y vuelve y reitera y dice de que nosotros aprendamos a presentarnos delante del Señor no de cualquier manera, que nos miremos a nosotros mismos y pidamos perdón, arrepintámonos y busquemos la manera de poder ser aceptos delante del Señor en nuestro diario vivir. También la oración nos permite a nosotros no solamente, bueno, más adelante vamos a mirar un modelo de oración, pero en esencia la oración tiene muchos propósitos. A veces muchos cristianos aprenden que la oración solamente es para pedir y pedir y pedir y pedir. ¿Cierto? Y se dedican solamente a pedir al Señor. Hay algunas características que nos van a ayudar a que nuestra oración se enriquezca y que nuestra oración sea más correcta, mejor dirigida al Señor. Y bueno, aparte de esa oportunidad quizás de pedir y pedir, también Dios nos da la facultad muchas veces para que nosotros podamos adorar a Dios, podamos alabar al Señor por las misericordias recibidas de su mano, por todo lo que Dios hace. Y eso es algo muy importante, por lo menos en el Salmo capítulo 100, en el verso número 1 al 3. Salmo capítulo 7, verso 1. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarre mi alma. No, Salmo 100, mano. 1:7, ¿sí? No, Salmo 100, verso 1 al 3. Podemos decirlo todo, pero pues. Amén. Dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos. Y no a nosotros. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Amén. Este versículo lo hablamos el día domingo, hablando de los caballeros, hablando de otro tema muy importante también. En esencia, lo que tiene que mostrarnos este versículo es que también hay momentos de victoria, de gozo, de alegría. No solamente son momentos de tristeza, de angustia y desolación. En la mayoría de los casos del cristiano también tiene sus victorias, tiene sus alegrías, tiene sus oasis en medio del desierto, recibe agua para saciar la sed en medio de un desierto. Y esas conductas también tenemos que tipificarlas delante del Señor y demostrar también cómo está nuestro corazón frente a esto. Entonces no nos podemos callar, o por lo menos un cristiano que tiene al Señor jamás se va a poder callar, ¿cierto? Cuando el Señor le da una victoria, cuando el Señor lo bendice, cuando el Señor lo ayuda, cuando el Señor lo llena, cuando el Señor lo edifica, pues ese cristiano lo manifiesta a través de su alabanza y su adoración. Entonces, cuando nosotros, hay momentos en el culto o hay momentos personales en nuestra vida que entendemos que lo que sale realmente de nuestro corazón es querer alabar al Señor por lo bueno que es Dios, ¿cierto? Porque hemos aprendido que Dios es bueno, que para siempre son sus misericordias, que Dios es fiel, que Dios nos acompaña, no nunca nos deja solos, que nunca nos sentimos desamparados, que siempre Él está ahí en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y hay momentos en que el Señor nos quebranta nuestro corazón y nos lleva a adorarlo, nos lleva a alabarlo, nos lleva a cantarle, nos lleva a decirle cosas bonitas a Dios. Eso también forma parte, hermano, de lo que llamamos la oración. ¿Sí ve? Esa oración es precisamente orar, es hablar con Dios. Amén. Hablar con Dios. No es quizás, como ahorita vamos a mirar, no es solamente decir hay palabras por decir palabras.
sino es sencillamente hablar con Dios. Dios no quiere que nosotros lo impresionemos con palabras. Dios no quiere que lo impresionemos, ¿cierto? Con dichos. Dios lo que quiere es hablar con nosotros. Y así como le hablamos a un mejor amigo, a una persona cercana, pues así mismo le hablamos al Señor. Obviamente que con respeto. Amén, reconociendo su autoridad y su señorío sobre nosotros. Pero en esencia Dios quiere que hablemos con Él, que le contemos, que le expresemos lo que sentimos, lo que estamos viviendo, cómo está nuestro corazón, pensamientos que nos embargan, situaciones que nos están afectando. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros le presentemos, que hagamos una oración correcta, diciendo realmente lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí ve? Entonces, eso es lo que dice el Señor. Dice, no os afanéis, ¿cierto? No nos afanemos, no nos encerremos en nosotros mismos, ¿cierto? En lo que está diciendo, sino sean presentadas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego y súplica en el Espíritu. O sea, nuestra oración tiene que llegar a tocar el corazón de Dios. ¿Sí ve? Uno no llega a pedirle el favor a nadie, a las malas ni a los totazos. Uno llega a pedirle el favor a alguien, ¿cierto? Humildemente, con sencillez, buscando alcanzar su compasión o sus misericordias. Así es con el Señor. Nosotros no podemos llegar, hermano, con una escopeta, ¿cierto? A ordenarle a Dios, a exigirle a Dios, a quejarnos delante de Dios, sino que tenemos que decirle, Señor, tú conoces nuestra situación, mira esto, mira aquello, mira esto nos está pasando, mira este problema que se presentó, mira esta situación que está allí. Y el Señor la toma y la recibe, y el Señor nos da aliento y nos da como esa fuerza para que nosotros sepamos que Él algo va a hacer. Amén. Que luego de esa oración no va a ser en vano, que algo va a pasar de parte de Dios. Alguna cosa Dios hará, pero eso no se queda así. Entonces, ahí en esos versículos mirábamos cómo el salmista dice, ¿cierto? Nos invita a cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. ¿Sí ve? O sea, el Señor demanda dice que el Señor nos ha creado para que lo alabemos y lo glorifiquemos, que somos parte de la iglesia del Señor porque Dios no quiere quejas, sino quiere alabanzas, que cuando estemos padeciendo, alabemos a Dios, que cuando estemos en sufrimientos, alabemos al Señor, que en realidad es lo que manifestamos de lo que tenemos de Dios en nuestro corazón. Es en los momentos difíciles que sabemos realmente qué tenemos de Dios, porque en los momentos buenos todo el mundo es feliz, todo el mundo es alegre, todo el mundo es guapachoso, y todo el mundo expresa y alaba y glorifica y contento todo el mundo y bueno, pero cuando vienen los momentos de angustia y de tristeza es ahí donde queremos ver los cristianos. Ahí es donde Dios quiere realmente ver al cristiano, a ver si se le va el gozo, si se vuelve amargado, si se vuelve resentido, si se vuelve malgeniado, o por el contrario, esa persona seguirá alabando al Señor, seguirá glorificando a Dios. Es como la experiencia, digamos, a todos hemos tenido una experiencia, ¿cierto?, de machucarnos con un martillo cuando estamos poniendo una puntilla, ¿sí o no? Cuando estamos en el mundo, ¿qué le salía? ¿Una alabanza a Dios o qué? Yo creo que ninguno. Pero en los caminos del Señor, el Señor quiere que nosotros cambiemos ese vocabulario y podamos darle la gloria al Señor a pesar de que nos está doliendo hasta el alma. Eso es lo que realmente Dios busca de nosotros. Que nosotros podamos glorificar a Dios y que Dios se sienta orgulloso de nosotros, de saber que hay un pueblo que a pesar de su lucha y sus dificultades mantiene firme, mantiene íntegro y sigue alabando al Señor a pesar de todo. De eso hay mucho que hablar en la palabra, hay muchos ejemplos, hay muchos hombres que nos dan a nosotros enseñanzas muy profundas acerca de eso y las aprendemos porque esto se trata de aprender, pero llegado el caso, tener en el corazón esa palabra y que nos sirva para esos momentos difíciles de nuestra vida. Que usted pueda sacar esa palabra de su corazón y no se le vaya a salir el viejo hombre, ¿sí? Que es lo que le pasa a veces a creyentes. Son cristianos hasta que no les pasa algo. Y apenas les pasa algo, se olvida que son cristianos y se les levanta, se les resucita ese viejo hombre que el Señor sepultó un día. Vuelve y lo resucita. Entonces ahí es donde nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado. También miremos Filipenses capítulo 4, verso 6. Carta de los Filipenses, del apóstol Pablo a los Filipenses. Capítulo 4, verso 6. ¿Qué dice, man? Dice, por nada estéis afanosos, ¿cierto que ya lo dije ahorita?
Por nada estéis afanosos. Estos son, pienso yo que a veces casi todos los versículos que estamos estudiando en este discipulado, es bueno que usted y yo los memoricemos, los aprendamos, o por lo menos los tengamos en cuenta, o por lo menos los recordemos,